Es un gusto estar con ustedes una vez más para estudiar algunos de los mensajes más significativos de las trompetas del Apocalipsis. No sé si darles la bienvenida porque no creo que a alguien le agrada que lo atraigan con torturas y hogueras. Pero eso es lo que pasó en la historia y los cuadros del Apocalipsis son horripilantes en lo que tocaría a los eventos futuros y a la situación por la que deberían pasar los seguidores del Cordero de Dios. En el tema anterior nosotros estuvimos viendo que las características principales de persecución y opresión para con los cristianos fueron los leones en los circos romanos y también las cruces. Pero ahora, durante la Edad Media, se caracterizaría a Roma por perseguir y destruir a toda oposición a aquellos cristianos que querían mantener su conciencia limpia y sujeta a la palabra de Dios. Usarían las torturas, toda suerte de torturas, y al mismo tiempo usarían la hoguera, las quemas públicas, donde serían quemados vivos aquellos que osaran a no aceptar los dogmas que provenían de Roma. Estas son certezas bíblicas e históricas que ustedes necesitarán para la crisis final del mundo. Roma es siempre el blanco de las trompetas del Apocalipsis. Y cuando algunos han querido mirar para otro lado, se han perdido en un laberinto del cual después no pueden volver. Pero debemos tener eso en mente porque tanto el libro de Daniel como el Apocalipsis y como los primeros cristianos vieron en Roma el último imperio romano que iba a pasar por diferentes fases. Veamos algunos detalles bíblicos. El término aetu significa águila, símbolo de un ángel. Dice Apocalipsis 8:13, miré y oí un águila, ángel, volando en medio del cielo, gritar en alta voz. Estamos después de la cuarta trompeta, introduciendo la quinta trompeta. El otro enlace terminológico significativo aparece en ese mismo pasaje diciendo, ay de los habitantes o moradores de la tierra por el sonido de las trompetas de los otros tres ángeles, las tres trompetas finales que serían tocados por los tres últimos ángeles. Los moradores de la tierra. Si nosotros comparamos Apocalipsis 12:14 con este pasaje de Apocalipsis 8:13 y luego lo que tiene que ver con el quinto sello en Apocalipsis 6:10 y el capítulo 13 y el versículo 8 que tiene que ver con las fechas de predominio del anticristo romano en el mundo medieval, allí nos quedamos sorprendidos de ver que se usa esta misma terminología que tenemos. Águila, aetu y moradores de la tierra. Veamos, desde la quinta trompeta el remanente queda bajo el cuidado protector de Dios en la Edad Media. Esa expresión del águila aparece en Éxodo 19:4 y Deuteronomio 32:11. Dios cuidó, llevó como en un águila sus pichones, llevó a su pueblo a la tierra prometida, haciéndolo pasar por en medio del desierto. En Apocalipsis 12:14 dicen que a la mujer, la iglesia cristiana perseguida, se le dieron las dos alas de una gran águila, aetu, de nuevo, de tal manera que pudiese huir a un lugar preparado para ella en el desierto, donde sería sustentada por 1260 años. En el Apocalipsis, los habitantes de la tierra son los que adoran al anticristo romano de la Edad Media. Apocalipsis 13:5. Los habitantes o moradores de toda la tierra adorarán, dice allí,
al anticristo representado por una bestia, como suele representarse todos los gobiernos y autoridades del mundo en la Biblia. Y lo haría por 1260 años. Repite lo mismo en el versículo 8. En Apocalipsis 13, el versículo 14, vemos que ese anticristo romano recibe una herida, pero vuelve a vivir. Los habitantes de la tierra son engañados de nuevo al final para adorar al anticristo romano. En el quinto sello clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor y Dios, santo y verdadero, hasta que juzgues los moradores o habitantes de la tierra y vengues nuestra sangre? Es a través de los moradores de la tierra que el papado romano mató, destruyó, torturó, quemó vivos en la hoguera a los herejes, como los llamaban, a todo aquel que quería guardar la palabra de Dios de acuerdo a su comprensión, a su entendimiento. Claman durante la Edad Media bajo el altar de intercesión del cielo, y ese clamor se atesora en el cielo para los castigos parciales de las trompetas, pero para el castigo final también en el fin del mundo. ¿Por qué aparecen tres ayes? Ay, ay, ay. Porque el juicio es mayor. A mayor responsabilidad, mayor castigo. Y tiene que ver con juicios que Dios da contra la Roma cristiana apóstata que produjo la gran tribulación del medioevo que duró 1260 años. Habrá entonces, dijo Jesús, Mateo 24, 21, gran tribulación. Y de esa gran tribulación nos habla el Apocalipsis. En el quinto sello, claman bajo el altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? En el sexto sello aparecen las señales estelares de las que habló Jesús y que sucederían a aquella gran tribulación, enmarcando ahora una época que sería de libertad, pero que culminaría en la última tribulación y en la última crisis. La segunda tribulación tuvo que ver con el Sacro Imperio Romano. Y esa tribulación fue respondida por Dios, o el clamor por esa segunda tribulación fue respondida en la quinta y sexta trompetas del Apocalipsis. Apocalipsis 17, 6. Presenta a la mujer, a la iglesia de Roma, ebria de la sangre de los santos, de los que tenían el testimonio de Jesús. La historia está. ¿Qué se debe requerir de una historia para que cumpla esta característica? Cuando son sobradas las pruebas de las cuales tanto se ha hablado, de los crímenes tan horrendos del pasado. Por eso, en el Apocalipsis, y Jesús lo llamó también, como acabamos de ver, se refirieron a esta época como de gran tribulación. En el quinto sello decía: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Fueron quemados vivos en la hoguera. Tenían que leer a escondidas la palabra de Dios y cuando los encontraban podían darse por muertos. Y eran torturados hasta casi el infinito para tratar de extirpar la herejía, como llamaban, buscando de alguna forma que los mismos parientes o familiares o amigos se delatasen unos a otros para entonces destruirlos a todos. Los valdenses huyeron a las montañas más altas del Piamonte, al noroeste de Italia. Y desde allí iban como comerciantes vendiendo productos, vendiendo cosas, pero llevando algunas porciones de la palabra de Dios que escribían a mano para dejar cuando veían propicio el momento y alentar la fe de aquellos que pudieran recibir ese mensaje. Aquí podemos ver una escuela valdense en donde preparaban manuscritos
manuscritos durante la Edad Media. También podemos ver una cueva valdense donde se reunían para adorar en libertad. Y hay allí una lápida donde dice Chiesa della Tana, antico tempio della fede rivivi, lo spirito eroico del Padre che pregando soffrirono e morirono per la libertad di conciencia. Acá podemos ver que ellos buscaban en ese templo, en ese escondrijo natural, ellos buscaban poder adorar a Dios en libertad. En el sur de Francia, que no pertenecía a Francia en esa época, porque era un lugar que pretendían los de Aragón, al norte de España, el reinado de Aragón, también querían allí tener un lugar los ingleses y los franceses, y era, por así decirlo, tierra de nadie, y se pudo obtener cierta libertad. Y entonces surgieron los amigos de Dios, mal llamados cátaros. Ellos eran más de 1.000.000, fueron totalmente eliminados. En Carcassona, lo tengo escrito aquí en francés, ese castillo grande, estuvimos allí con mi esposa visitando toda esa región. Montségur, Béziers, de los siglos XII al XIV, allí tuvieron las hogueras más grandes. En esta lámina nosotros podemos ver el cometido que recibe Francisco, San Francisco como lo llaman después, que hizo votos de pobreza y recibe aquí la comisión papal. El Papa Inocencio III habría tenido un sueño y en ese sueño veía caerse la iglesia. Se lo imaginó como siendo la predicación poderosa de estos amigos de Dios o de Jesús, a quienes los calumniaron como adoradores del trasero de un gato. Eso es lo que significa cátaro, o significó en esa época. Y entonces vio que Francisco estaba sosteniendo la iglesia y le dio el cometido de ir a predicar a los cátaros, y si no, después destruirlos con su orden. Quiero decirles algo. La iglesia no la sostiene un hombre, la sostiene el Señor. Le queda demasiado grande a un hombre sostener la iglesia. Es Dios quien sostiene su iglesia. Nosotros somos instrumentos suyos para sostener la iglesia. La comisión papal para destruir a los herejes le fue dada a Francisco y a Dominico. Y ellos levantaron por indicación papal los tremendos tribunales de la Inquisición. Cuando murió Domingo de Guzmán, Santo Domingo como se lo llamó, festejaron el primer día de cielo de esa supuesta alma de Guzmán con la quema de 2 herejes. Y aquí está el cuadro que lo representa. Cátaro, adorador de un gato. Era un insulto. Ellos no creían que eran perfectos, pero les pusieron el término de perfectos para referirse a una herejía perfecta. Se desarrollaron en el sur de Francia. No eran necesariamente dualistas, de pretender que el mal siempre iba a reinar y el bien también conjuntamente. No, ellos decían que en este mundo, sí, mientras exista el pecado, mientras las cosas continúen como están, siempre iba a primar el mal. Sus líderes fueron quemados de a cientos al mismo tiempo. Y quiero decirles que se encontraron algunos manuscritos que muestran cómo se defendían de esas falsas acusaciones, porque la mayoría de los manuscritos se perdieron, fueron quemados, destruidos junto con ellos. Los tormentos eternos podían comenzar ya bajo administración inquisitorial, suponían, siendo que Dios iba a castigar eternamente por los pecados de una corta vida a los herejes, como ellos consideraban. Entonces, ¿por qué no comenzar ya nosotros a castigarlo en su nombre? Ese fue el resultado de una doctrina pagana como la que provino de los griegos y que fue la de pretender que el alma tiene inmortalidad natural. Nadie tiene inmortalidad natural.
El único que tiene inmortalidad, dice el apóstol Pablo, es Dios. Y la concede por gracia a quienes aceptan en este mundo su evangelio. Los demás perderán todo. Y se establecieron en Sudamérica, en la península ibérica, por supuesto también en Francia primero, las primeras torturas que se dieron. En el castillo de Carcassona, en Francia, allí vi el Museo de la Inquisición más terrible, con los instrumentos naturales de tortura más serios, más grande que había. Visitamos el castillo de Cabaret-Lastour, que fue rodeado, pero no pudieron tomarlo. De allí fueron a Termes y después de 10 meses de asedio, este castillo de Termes de los cátaros cayó y por supuesto asesinaban a muchos y tomaron a ellos, le dejaron un ojo a uno de ellos para que los pudiera guiar a Lastur o Cabaret, y a los demás le sacaron los ojos y apoyados en su mano debían ir hasta ser guiados hasta ese otro castillo, en donde el mensaje era claro: esto les pasará a ustedes si no se rinden, si no se retractan de sus creencias, si no se someten a la autoridad papal. Montsegur fue el último bastión cátaro. Subimos con mi esposa allí arriba a ese lugar. Qué precioso espectáculo. Se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice Apocalipsis 13:7. Y este fue el último bastión. Parecía un monte seguro, pero después de 10 meses también cayó. La masacre de San Bartolomé se dio después en Francia para acabar con los protestantes hugonotes. Se calcula en 70,000, algunos 50,000, otros 100,000, que mataron en una noche y en las siguientes noches. Y en Roma, el Papa acuñó una medalla de oro para recordar ese memorable día, y en esa medalla aparece un ángel con la espada acabando con los hugonotes. Sonaron las salvas, las campanas en Roma. ¡Qué día feliz con esa masacre! Este es el lugar de Constanza donde murió Jerónimo. De este lado de la piedra aparece Jerónimo, del otro aparece Hus. Los dos reformadores bohemios fueron quemados vivos, se cree que fue en este lugar. Los ponían sobre cantidad de leña, prendían fogatas. Ellos cantaban y oraban a Dios mientras eran quemados. A veces, cuando las llamas los cubrían y no podían ellos cantar más, seguían moviendo los labios, se podía ver eso. Algunos de ellos querían dar un testimonio de fe antes de ser quemados, momentos antes, pero los sacerdotes católicos se ponían a gritar para que nadie pudiera escuchar ese testimonio. Fueron perseguidos, dice el quinto sello, por causa de la palabra de Dios, que Roma no divulgaba, no difundía, pero que ellos tradujeron al idioma vernacular y de así expandieron la palabra de Dios. El sexto sello está enmarcado en las palabras de Jesús, Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de esa tribulación medieval, se darían las señales estelares que enmarcarían la época del tiempo del fin, la época del sexto sello. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y eso es lo que ocurrió en el siglo XIX, comenzando a fines del siglo XVIII, cuando se dio la caída de meteoros tan profusa que muchos pudieron hasta leer el diario por la luz que emanaban, irradiaban.
La quinta trompeta, veamos entonces ahora, tiene que ver con el imperio musulmán. Y comenzó con los sarracenos en el siglo VII. Los árabes sarracenos. Los árabes vienen en gran medida de Ismael, tanto los judíos que vienen de Isaac y los árabes que provendrían de Ismael tuvieron un mismo padre que fue Abraham. Pero fueron dos simientes en pugna. Por eso Abraham mandó a los ismaelitas más lejos para evitar que se mezclaran esas dos corrientes, esas dos simientes. Seguramente prometió Dios, multiplicaré su descendencia, dijo Dios en relación con Ismael. No se podrá contar por la multitud. Será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Génesis 16, versículos 10 al 12. Habitará al oriente de todos sus hermanos. Y ellos se fueron a la región oriental, y del oriente provendrían. Dice el quinto ángel de esta trompeta, sonó su trompeta y vi una estrella caer del cielo a la tierra. ¿De dónde vienen las estrellas? Del oriente. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. Como las estrellas provienen del oriente, así también provinieron los musulmanes que atacaron el imperio romano. Ahora, ¿a qué se refiere esta quinta trompeta? Se trata de una referencia a Mahoma, el profeta de los árabes, quien habría sido engañado por el diablo, quien cayó del cielo. ¿O se trata simplemente de una indicación del origen que proviene de un lugar oriental, de un lugar de muerte como era el desierto? Porque estos eran los moradores no de la tierra, sino del desierto, así se los llamaba. Mahoma recibió una visión presumiblemente, según dio a entender, del ángel Gabriel. Fue un verdadero profeta. Los cristianos, por supuesto, creemos que no, aunque respetamos las creencias que otros puedan tener. Se puso sobre la Biblia y ofreció en su lugar una religión que, si la vamos a juzgar por los actos terribles que hizo en la historia, fue diabólica. Hasta hoy esos actos horrendos de degollar y de destruir, de castigar, es terrible. Se consideró a sí mismo Mahoma más grande que Cristo, a quien rechazó como hijo de Dios, alejándose de la luz mayor y abriendo el abismo o el lugar de los demonios, o el infierno, como dicen los musulmanes en el Corán, donde amenazan con el infierno a sus enemigos. Esta arrogancia es equivalente a la arrogancia que vemos en el rey de Babilonia, quien repitió la historia de Lucifer que cayó del cielo, Isaías 14, como un lucero que cae del cielo. No era un verdadero profeta tampoco, sino que cayó de una manera sobre el pueblo apóstata de Dios, como lo hizo Lucifer sobre este mundo. Esto lo estamos analizando, juzgando de acuerdo a la Biblia, y no pretendemos juzgar la sinceridad de muchos musulmanes que adoran a Dios de acuerdo a la luz de su conciencia. En el libro El conflicto de los siglos, nos dice Elena de White que quien se deleita en la guerra es Satanás, porque excita las pasiones del alma y arroja a la eternidad sus víctimas subidas en vicio y sangre, en el vicio y la sangre. Su objeto consiste en incitar a las naciones a hacerse la guerra las unas a las otras, porque así puede desviar las mentes de la gente de la obra de preparación para estar de pie en el día de Dios. Se encienden los ánimos, la gente pierde la capacidad de pensar fríamente y se matan unos a otros en la guerra y el príncipe del mal se divierte. Pero Dios es el árbitro de todos los destinos. Y en estos juicios no creemos que fueron juicios en donde Dios intervino en forma directa, sino que como árbitro de todos los destinos,
permitió que el diablo jugara esa partida de incitar a cristianos y musulmanes para que se hicieran la guerra y se matasen unos a otros. Cayó del cielo, dice. El diablo a través de la religión musulmana cayó sobre el mundo apóstata de la Edad Media con gran ira. De nuevo al final dice Apocalipsis 12:12, ¡ay de ti, oh tierra y mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira! El diablo descendió contra los cristianos durante la primera parte del Imperio Romano. Y a lo largo de los siglos, a través de diferentes pueblos y de otras maneras, se pudo ver ese carácter diabólico de destruir las vidas de los demás, incitando a la guerra, llamando a la guerra y produciendo devastación por doquiera. Dice la quinta trompeta, Apocalipsis 9:2. Abrió el abismo y subió humo como de un gran horno. El sol y la atmósfera se oscureció por el humo del abismo. ¿Qué es el abismo? Según la Biblia, los evangelios, es el lugar de los demonios. Y esos demonios a los cuales Jesús expulsó de los endemoniados, pidieron a Jesús no ser enviados allí. Lo vemos en Lucas 8:31. Querían estar libres para causar destrucción, como lo hace el ángel del abismo en la quinta trompeta, cuyo nombre es Destructor. Y Jesús los iba a enviar al abismo, a lugares desérticos, a lugares apartados, y ellos le pidieron que no los enviara allí. El humo es símbolo del infierno. Vemos en Génesis 19, versículo 28, que Abraham vio el humo que se levantaba de la tierra como humo de un gran horno. Esto es lo que vio Abraham. Y dice el apóstol Judas, en Judas 7, que fueron las dos ciudades que fueron quemadas, Sodoma y Gomorra, fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese fuego sobre Sodoma y Gomorra no está ardiendo en la actualidad. No es un fuego que nunca se va a apagar. No se va a apagar hasta que consume su obra, es lo que quiere decir. Y entonces tenemos que ver qué es lo que nos enseña el Corán. Yo leí y estudié por cuenta propia el Corán. Y puedo decirles que no hay libro que amenace tanto a los enemigos con el infierno como lo hace el Corán. No hay prácticamente página que no amenace con el infierno. Por eso el Dios de los musulmanes es un Dios terrible en esta perspectiva. En la Biblia encontramos que se habla del castigo final, de un lago de fuego, pero no se dedica mucho tiempo a hablar de eso. Es poco lo que la Biblia dice acerca de eso, porque no quiere que vivamos martirizados o con la tortura de pensar lo terrible que nos puede pasar. El humo de su tormento asciende para siempre, dice Apocalipsis 14:11. Es el lugar donde los malvados irán a sufrir el tormento una vez para siempre. Apocalipsis 9:4 dice, se les dio poder para atormentarlos. Los atormentaron con las amenazas del infierno. Así se proyecta la quinta trompeta bajo el símbolo del infierno, un término que ningún musulmán puede desconocer. El pozo del abismo, ¿en qué consiste? Algunos han interpretado el pozo del abismo como una referencia a Arabia con sus desiertos. Y otros han visto un doble símbolo en relación con el origen presuntamente diabólico de su religión. Ustedes pueden quedarse con el aspecto en donde no impliquen la religión y quedarse solo con la figura del desierto. Pero es un hecho que el desierto era símbolo del lugar del hábitat de los demonios. En la Biblia está claro. Su aparición inesperada los condujo a expandirse de la nada, del abismo, como un imperio conquistador. Si alguien hubiera querido hacer una predicción, dice un historiador, 10 años antes que comenzaran a invadir el mundo,
y que llegarían a multiplicarse y a transformarse en un imperio, hubiera sido considerado un lunático, imposible de imaginarlo. Surgieron de la nada, surgieron del desierto, surgieron de donde nunca se había formado realmente un verdadero imperio. En Apocalipsis 9, versículo 2, dice, el sol y el cielo se oscurecieron con el humo del abismo. Una nueva forma de distribución del poder imperial se estaba preparando, escribe el historiador Pirene. El temporal, el gobierno material o temporal al emperador y el espiritual al papa. Pero para construir tal imperio se requería una cohesión que solo el mar podía darle. Y el mar estaba cerrado por los musulmanes. Los cristianos no pueden hacer flotar ni una tabla, dijo Ibn Khaldun, porque dominaban en el mar los musulmanes. Y esa desconexión entre Roma Oriental y Roma Occidental incrementó la oscuridad de la Edad Media, porque se hundió en las artes, en el comercio, en todos los aspectos. Los efectos inmediatos para la Europa cristiana de la primera expansión musulmana fueron graves, nos dicen los historiadores. Europa se recluyó en un aislamiento que la hizo hundirse en el gran decaimiento medieval. Roma y el mundo latino en general iban a sufrir un eclipse casi total. De allí que se oscureció por ese humo, por ese fuego, o por ese humo, por esa expansión infernal, si así se quiere expresarlo, de la religión musulmana y de su misión de perseguir a los apóstatas. Mientras que Roma cristiana perseguía a los herejes, ahora se levantó un poder que iba a perseguir a los cristianos apóstatas. Un monje español llamado Beato de Liébana, en el siglo VIII, vio en las langostas de la quinta trompeta un cumplimiento perfecto en los árabes sarracenos. Al ver los árabes sarracenos y cómo se expandían y las declaraciones, las características, los términos que emplea en la quinta trompeta el Apocalipsis, dijo, estos son. Del humo salieron langostas sobre la tierra, dice Apocalipsis 9:3. Y muchos lo siguieron, entre ellos lo siguió Lutero también. Las langostas en la Biblia son un símbolo de un ejército innumerable. En Jueces, el capítulo 7:12 dice, todos los pueblos orientales se habían establecido en el valle, espesos como langostas. Sus camellos no podían contarse por ser como la arena del mar. Eran descendientes también, esos orientales, en gran medida eran descendientes de Abraham, a través de, especialmente de Ismael. Algunos que estaban también establecidos por aquel lugar eran descendientes de Lot o de Esaú. Bueno, subieron como enjambres de langostas. Era imposible contar los hombres y sus camellos invadieron la tierra para saquearla. Así empobrecían a los israelitas hasta que clamaron a Dios. Vemos entonces el símbolo de las langostas ya predicho en la Biblia y una característica del desierto que proviene del desierto. En Apocalipsis 9, versículos 4 y 10 se lo compara también con el escorpión, otra identificación con el desierto. Se les dio poder como los escorpiones de la tierra. Tenían colas y aguijones como escorpiones, y en sus colas tenían poder para atormentarlos. En Ezequiel 2:6 se habla del aguijón como un ataque inesperado. Dice Nehemías 4:11, antes que lo sepan los otros, de que lo sepan, no nos vean, nosotros, los árabes, se está refiriendo a los árabes, estaremos allí. Su aparición inesperada fue siempre la táctica básica beduina de los árabes, según cuenta el historiador Cantú. Nicole, probablemente
el erudito más grande de la historia de las armaduras del medioevo y del mundo musulmán, escribió que durante la primera ola de conquistas, los ejércitos musulmanes se apoyaron sobre las tácticas razzia tradicionales aprendidas en Arabia. Kar Wafar significaba un ataque rápido y una retirada, y esa permaneció como la maniobra más común. Un engaño y una guerra psicológica con astucias de despistes caracterizó siempre la táctica árabe. La estrategia básica, sigue diciendo este historiador, fue atacar imprevistamente al enemigo para debilitarlo antes de una invasión seria, antes de tomar una ciudad. Dice Apocalipsis 9:4. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. En el año 632, Abu Bakr comienza la primera campaña militar diciendo: no destruyan los árboles ni los quemen. No hagan caer los frutos de los árboles ni destruyan los campos cultivados. Repite casi los términos de la quinta trompeta que acabamos de ver. Dice además en el versículo 4, se les dijo que no dañasen sino a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios? Que no dañasen sino a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Sean misericordiosos, decía Abu Bakr, no maten ni viejos, ni mujeres, ni niños. Se encontrarán con gente tonsurada atrás, que tenía que ver con los celtas y tenía que ver con la tonsura que se haría el sacerdocio católico. Ábranle su tonsura con el sable, se encontrarán con gente en celdas, déjenlos en paz. Daban libertad a aquellos que habían sido aprisionados por Roma y ahora castigaban a los opresores. El sello de Dios es el séptimo día. En Ezequiel 20:12 lo dice claramente. Dios dice, les di mis sábados como señal entre mí y ellos para que sepan que yo soy el que los santifico. El sello es la ley de Dios que Dios pone en los que guardan sus mandamientos. No entraremos en todos los detalles porque lo vimos en otros temas con mayor detención. En el siglo VI comenzó a imponerse un falso día de reposo, el domingo. Es cierto que Constantino ya había decretado el domingo como día de adoración al sol, queriendo unir a cristianos y paganos. Pero se iba a trabajar después de ello, pero a partir del siglo VI comenzaron a venir leyes para impedir que se trabajara los domingos. Y como no había documentos bíblicos, no había textos bíblicos para apoyar ese cambio, lo suplieron con leyendas. La carta de Cristo. Habría caído una carta que Cristo había escrito con su propia sangre. Habría caído sobre la tumba de Pedro, se habría abierto la tumba de Pedro y por un día y medio habrían habido grandes terremotos. ¿Y qué decía Cristo en esa carta? Que estaba airado porque estaban violando el primer día de la semana, que vendrían serpientes voladoras con dientes de hierro que iban a devorar los senos de las mujeres. Miren qué blasfemia. Y una cantidad de tonterías de esa naturaleza que afectaban a mucha gente supersticiosa de aquellos días. Y esa carta se fue haciendo más grande cuando se encontraba con pueblos o lugares que no les prestaban atención, queriendo asustar más todavía. Bueno, este autor, Gregorio de Tours, este monje, fue el más grande inventor de cuentos del purgatorio y también sobre el domingo especialmente. Hubo muchos que hablaron del purgatorio, entre ellos estuvo el Papa Gregorio, y ellos iniciaron toda una serie de leyendas acerca de supuestas personas que se veían como seres humanos, sufriendo en las termas o en otros lugares antes de subir a la gloria pasando por un purgatorio.
Nada de eso encontramos en la Biblia. Y Gregorio de Tours fue el que más inventó cuentos sobre el domingo. Y comenzaron a establecerse leyes para imponer el domingo. El concilio de Macon 585 y el de Narbona en 589 decía: todos, sean niño o esclavo, godo romano, sirio o griego o judío, deben dejar de trabajar el día del Señor. Y ahora lo interpretaban como siendo el primer día de la semana, cuando en la Biblia es claro que el día del Señor es el sábado. El sábado, dijo Jesús, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mi día santo, dijo Jesús, dijo Dios a través de Isaías, en Isaías 58. Era el día del Señor. La ley de Childeberto II prohibió todo trabajo en domingo bajo amenaza de multas pesadas. Las leyes bárbaras en el año 744 y alemanas en el 725 especificaron la pérdida de la propiedad y de la libertad para trabajar en domingo. Los edictos carolingios impusieron el domingo por la autoridad de la Iglesia y de la tradición. Por eso llama la atención que dijera que el castigo debía caer especialmente contra los deselladores de la ley de Dios, contra los que no tenían el sello de Dios en sus frentes porque estaban violando la ley de Dios. Apocalipsis 9, versículos 5 y 6. Se les permitió no que los matasen, sino que los atormentasen. En aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrará. Anhelarán la muerte, pero ésta huirá de ellos. Llama la atención que debían atormentarlos, pero no matarlos. En toda guerra hay muerte, por supuesto, pero la intención inicial fue una mezcla de juicio con benignidad, según lo acabamos de ver. Y la característica de la sexta trompeta sería el ser sueltos ahora con el propósito de destruir, de matar. La paradoja de herir y atormentar, pero no matar. Contra los que profanaban el verdadero sábado. Y esto se cumplió al pie de la letra. El primer califa, en el año 632, permitió que los nativos administrasen los países conquistados bajo la autoridad de gobernadores militares árabes. No los destruyó, pero comenzó a atormentarlos y agobiarlos con impuestos para obligarlos a hacerse musulmanes. Decía Abu Bakr, el primer califa, insta al resto de la humanidad a hacerse musulmanes o que nos paguen el tributo. Si rehúsan, mátalos. Mahoma, el profeta árabe, se sintió llamado por Dios para incitar a los musulmanes a hacer una guerra santa, una yihad contra los infieles, contra judíos y cristianos en forma especial. Dice Apocalipsis 9:5, se les dio poder para atormentarlos. ¿Quieren encontrarlo esto en las páginas del Corán que escribió el profeta Mahoma? Lo dice así en Sura capítulo 3, suras son como capítulos, y en el capítulo o Sura 17. Arrojaremos miedo en los corazones de los infieles porque han agregado dioses a Dios. Acusaron de politeístas, especialmente a los cristianos. No enviamos un profeta con milagros, sino para golpearlos con terror. Está usando prácticamente las mismas palabras de la quinta trompeta. No de balde, el monje católico español, Beato, llegó a ver en los musulmanes sarracenos el cumplimiento de esta profecía. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla, Apocalipsis 9, versículos 7 al 8. El caballo árabe se caracterizaba por tener una largas crines, largo pelaje sobre los que montaban los árabes. Y llama la atención que ellos montaban yeguas más que nada. Algunos piensan que tal vez es porque las yeguas eran más fáciles, más dóciles de cabalgar. Tocad trompeta entre las naciones.
Dice Jeremías 51:27 usando la misma figura de la quinta trompeta, para describir caballos como langostas erizadas. Su cabello era como cabello de mujer, y las mujeres peleaban también. Se cuenta que en una oportunidad, la madre del califa reunió a las mujeres e iba en la retaguardia, y a los hombres bizantinos que caían, les cortaban los testículos, y de esa forma, cuando los bizantinos vieron lo que hacían con los heridos, huyeron como estampida. Ellas participaban a veces en la guerra también, y montaban yeguas, como les dije, para las batallas. Sus rostros, dice, eran rostros como de hombres, pero tenían cabello como de mujer. Nos dice Nicole, la larga cabellera y los mustachos extravagantes eran la marca profesional de un guerrero. Y se puede ver en este mural a un califa con esas características. Sobre sus cabezas llevaban como coronas de oro, dice Apocalipsis 9:7. Se conservan figuras en Mosul, al norte de Irak, temprano en el 13º siglo, que parecen llevar coronas. Eso es lo que dicen los historiadores, y aquí tienen la figura. Las tropas del palacio estaban a menudo ricamente vestidas con joyas, coronas y campanas de cuero bañadas en oro y túnicas bordadas. Los cascos que usaban eran bañados en oro, y algunos piensan que esa idea la tomaron de las cúpulas de las mezquitas. Cascos de plata y bañados en oro, decorados de diferentes maneras, eran populares entre los soldados musulmanes, se nos dice. Otra figura para describir su fiereza. Sus dientes eran como dientes de león. Apocalipsis 9:8, símbolo de ferocidad. Eso lo vemos en varios otros lugares. Por ejemplo, en Salmos 17:12, como un león ansioso de desgarrar, como un joven león que se agazapa para atacar. Y así se describe la fiereza de ejércitos o de algunas personas. Y encontramos también en Joel 1:6, una nación invadió mi tierra, poderosa y sin número, tiene dientes como de león. El sonido de sus alas, sigue describiendo Apocalipsis 9:9, era como truenos de muchos caballos y carros que se lanzaban a la batalla. Tradicionalmente, nos dice la enciclopedia en carta, montaban solo yeguas para la batalla y se las llamaba Banat Eri, hijas del viento. Sus corazas eran como corazas de hierro. Es suficiente con mirar esta lámina para que podamos ver cómo hasta cubrían los caballos con corazas de hierro. Abadón, destructor se lo llama, o Apolión en griego, Abadón en hebreo. Dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese ángel del abismo es Satanás, quien será encerrado en el abismo durante el milenio para que no pueda engañar más a las naciones. El diablo será atado, sometido al final, cuando los redimidos estén a salvo en la patria de Dios y los impíos estén destruidos. Pero está suelto todavía y a veces logra soltarse de una manera especial, produciendo destrucción. Dejemos hablar ahora a los historiadores para concluir la quinta trompeta. Bajo la inspiración del Corán, la religión musulmana fue mayormente violenta y destructiva. La conquista del Islam rompió la unidad política, económica y cristiana del Mediterráneo. El Islam no pudo reconstruir la unidad económica marítima que había tenido el mundo romano. Lo que hizo fue romperla. ¿Cómo se llama la quinta trompeta? Destructor. Como un factor en la historia de Europa, dice otro historiador, debe considerarse el levantamiento del Islam como una fuerza destructora. Este historiador secular también está usando la misma palabra del Apocalipsis. El control musulmán del Mediterráneo debilitó los contactos entre Roma y Constantinopla y acentuó la ya marcada tendencia
hacia la separación política y religiosa. Y no se pudo construir ese imperio romano antiguo que había sido la característica por siglos del poder predominante de aquellos días. Religiosa y culturalmente el antiguo mundo mediterráneo fue interrumpido. Todos términos parecidos. Pero pasemos a la sexta trompeta. En la quinta y sexta trompeta nosotros vemos el surgimiento y expansión del Islam. El contenido se expresa con figuras, es altamente figurativo ese contenido. Hay ejércitos innumerables de jinetes. Pero en la sexta trompeta se representan la pólvora y los cañones que ya se habían inventado y que introdujeron los árabes tomados de los chinos, que los introdujeron en sus ataques a Europa. Estamos aún antes del tiempo del fin, porque la voz sale de entre los cuernos del altar de intercesión del lugar santo. Recordemos que solo en la séptima trompeta se abre la puerta al lugar santísimo. Dice Apocalipsis 9, versículos 13 y 14. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro ante Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. Acá vemos esa característica: suéltalos. Estaban atados, estaban detenidos por el imperio bizantino que cayó en el año 1453, y las puertas para invadir directamente la Babilonia del mundo cristiano en Roma se abrieron entonces, y la amenaza ahora ya no tenía ese dique que los frenaba. En Apocalipsis 17 se dice que Babilonia es un símbolo de Roma, una iglesia ramera, y el río Éufrates antiguamente pasaba por Babilonia. Así que ahora son soltados para atacar la ramera del Apocalipsis. Los cuatro ángeles son cuatro sultanatos: Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Recordemos que los ángeles tienen su contraparte terrenal. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Isaías 24 dice que Dios va a castigar al final a los ángeles rebeldes que están arriba y también a los habitantes de la tierra. El número del ejército de jinetes era 2 veces 10,000 veces 10,000. Escuché su número, dice Apocalipsis 9:16. Llevaban corazas de color de fuego, zafiro y sulfuro, y las cabezas de los caballos eran como de leones. Al hablar de ese número, se refiere a un número innumerable, a un número incontable. Y los colores son fuego, color rojo, zafiro, azul, sulfuro, amarillo. Con esos se compone la pólvora, son los ingredientes de la pólvora. Pero veamos entonces ahora el número del que mencionamos, que fue mencionado. En Apocalipsis 5:11 se habla de los ángeles del cielo y dice que eran 10,000 por 10,000, 1,000 por 1,000, total 101 millones. Pero nadie traduce 101 millones porque se está refiriendo a algo innumerable, a una cantidad innumerable. En Apocalipsis 9:16 dice que eran 10,000 por 10,000, 10,000 por 10,000, en total sería 200 millones. Pero así como no se traduce literalmente esa numeración anterior en Apocalipsis 5, no debemos traducirlo literalmente. No se trata de un número literal, describe innumerables jinetes que están conectados con los cuatro sultanatos, de allí dividido en 4. Es interesante también destacar que Dios predijo los colores de la ropa de la cúpula católica rumana. La mujer que has visto se viste de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, plata, piedras preciosas y perlas, etc. Y tenía una copa llena de oro en su mano. Vamos a la iglesia romana y encontramos retratado eso o
cumplido, reflejado a la perfección, aún en los colores y en la vestimenta. Por eso, cuando vemos los colores que se da a los turcos otomanos en la sexta trompeta, los encontramos cumplidos también aún en eso. Se ha dicho de los musulmanes que iban a la guerra vestidos como si fueran a una boda. Los sipay, que eran jinetes turcos, llegaron a constituir la más extensa de las 6 divisiones de la caballería turca. La ropa de los pajis o sipajis era rica en extremo. Los contemporáneos mencionan ropa de oro y plata, así como escarlata, violeta, azul oscuro y verde con oro bordado. Esto nos dicen algunos historiadores. Los 3 colores fuertes eran y son el rojo, el amarillo y el azul, y con eso se puede combinar el violeta y aún el verde. Las colas de los caballos eran blancas, decoradas con bandas rojas y azules, y llevadas en varas rojas con una bola bañada en oro. Aquí vemos los janisarios creados por el sultán Murad I en el siglo XIV y disuelto en 1826 por el sultán Mahmud II. Ellos peleaban de a pie. Vemos allí los colores prominentes que eran el azul, el amarillo y el rojo, esos colores fuertes. Comenta Elena de White. Vez tras vez la destrucción inmediata de todos los que osaban oponerse a Roma parecía inevitable. Pero en el momento crítico, los ejércitos turcos aparecían en la frontera oriental. Y así, entre las intrigas y tumultos de las naciones, se dejó a la reforma reforzarse y extenderse. Sigue la descripción en Apocalipsis 9:19. El poder de sus caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas eran como serpientes y herían con sus cabezas. Como escorpiones en la quinta trompeta, como serpientes, todas figuras relacionadas con el desierto. Fuego, humo y sulfuro menciona lo que se compone, los ingredientes que componen la pólvora. Dice Apocalipsis 9:17. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, de sus bocas escupían fuego, humo y sulfuro. Bueno, tenemos que concluir. Los 7 ángeles se pararon ante Dios para recibir su cometido, escribió Elena de White, y se les dieron 7 trompetas. Pero hay misericordias mezcladas con juicio. Apocalipsis 7 y los capítulos 8, 3 y 4. Aquí nosotros vemos en la historia que esos juicios de Dios fueron todavía mitigados con misericordia. La última trompeta será sin misericordia. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad y maldad de la gente que suprime la verdad por su maldad, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Y en relación con esos imperios que se dieron en el pasado, estamos asombrados porque hoy hasta los mismos papas están hablando en las Naciones Unidas y la figura de Roma aparece otra vez, cada vez más prominente. Dice Apocalipsis 9:20. El resto de los hombres que no había sido muerto por estas plagas, que no fueron muertos por estas plagas, aún así no se arrepintieron de la obra de sus manos y no dejaron de adorar demonios e ídolos y de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Termino con esta declaración de la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 al 12. Estas cosas, los juicios del pasado, estas cosas, dice el apóstol, le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha llegado la culminación de las edades. De manera que el que piensa que está firme, cuide que no caiga. Querido amigo que me escuchas, dimos una linda maratón histórica, pero que está llena de lecciones, de enseñanzas para nosotros hoy. Como lo veremos en el siguiente tema y en los temas sucesivos, en el último tema que consideraremos en la séptima trompeta, por no escuchar, por no prestar atención a los juicios de trompetas que Dios dio en el pasado,
entonces Dios entregará el mundo al gobierno de Satanás y las plagas finales caerán sobre él. Los intentos de unir al mundo que se están dando ahora bajo los auspicios del pontificado romano, asombrosamente cómo están logrando influenciar sobre el mundo. Todo eso será destruido en las 7 postreras plagas en conexión con la 7ª trompeta. Eso es lo que veremos en el siguiente tema. Pero ojalá que nosotros aprendamos la lección. No cometamos el error, no repitamos el error del pasado. En lugar de unirnos en un imperio universal otra vez, que va a ser destruido por Dios y esta vez para siempre, unámonos al Señor, unámonos a Cristo, unámonos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Los invito a orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque podemos ser súbditos del reino celestial. Señor, sabemos que el diablo está engañando al mundo otra vez, queriendo ver si puede unir a las religiones, a las naciones, a comerciantes, a gente que obra en el mundo social y de distintas maneras. Pero Señor, tú nos llamas a salir de Babilonia y queremos nosotros unirnos a tu reino, guardar tus mandamientos, invocar el nombre de Jesús, su sangre, que clama a nuestro favor porque cubre nuestros pecados. En su nombre límpianos y acéptanos en tu reino. Te lo pedimos, sí, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.